En el teórico lo han visto. No sé por dónde, no me he fijado por dónde van en el teórico, pero supongo que por la unidad 5. En teórico ya estamos por la unidad 5, profe. Claro, por energía. Bueno, eh, vamos entonces con la unidad 4, fundamentos de dinámica, ¿sí? Lo más importante en, o los conceptos más relevantes de la unidad 4 es la aplicación de la segunda ley de Newton, que nos da la relación entre la sumatoria de fuerzas, la masa y la aceleración del cuerpo. Ese sería el tema más importante de la unidad. ¿Sí? Después, bueno, aparecen algunas otras cosas como las fuerzas, la fuerza de fricción, que han haber visto, el coeficiente de fricción estático, el coeficiente de fricción cinético. Eh, el coeficiente de fricción cinético es el coeficiente de fricción, en primer lugar, es el que nos permite calcular la fuerza de fricción cuando un cuerpo se desliza sobre otro o sobre una superficie. Existe una fuerza por el rozamiento que se opone al movimiento. La vamos a calcular como el coeficiente por la fuerza, por la normal que existe entre ambas superficies. Ese coeficiente de fricción puede ser cinético o estático. Cinético es cuando los cuerpos se están deslizando y estático es cuando los cuerpos están quietos, ¿sí? Cuando nosotros queremos empezar a mover algo, al principio el sistema está estático. Eh, Nosotros empezamos a aplicar fuerzas crecientes, o sea, cuando nosotros queremos mover, supongamos, la calculadora, si yo le aplico una fuerza muy pequeña, voy a ver que no se mueve debido al rozamiento entre las dos superficies. Aplico una fuerza un poquito mayor, todavía no se mueve. Quiere decir que la fuerza que yo estoy efectuando no alcanza a ganarle a la fuerza de fricción estática, pero es variable esa fuerza de fricción porque depende de la fuerza que yo estoy haciendo. Por lo tanto, como la normal no cambia, el que está cambiando es el coeficiente de fricción. ¿Sí? El coeficiente de fricción estático cambia, varía según la fuerza que yo aplique. Pero existe un coeficiente de fricción estático máximo, a partir del cual, una vez que yo lo supero, ¿sí? El cuerpo se empieza a mover. Ahí el coeficiente de fricción máximo pasa a ser, digamos, perdón, no es que ese pasa a ser, sino que en el coeficiente de fricción del sistema deja de ser el estático máximo y pasa a ser el cinético. Eh, Bien, no hay mucho más que eso, no hay muchos más conceptos en esta unidad. Eh, el tema más importante dijimos que era la segunda ley de Newton. Acá tienen, bueno, como repaso la primera y la tercera ley de Newton. También las vamos sobre todo la tercera la vamos a usar bastante. La tercera ley de Newton, recuérdenla, el principio de acción y reacción. ¿Sí? Cada vez que algún, algún cuerpo realiza una fuerza sobre otro, el segundo se la devuelve con la misma magnitud, pero sentido contrario, siempre. Siempre que se aplique una fuerza, hay en algún lado una reacción, ¿sí? Por eso esto es una ley, está totalmente demostrado y no hay ningún caso en el que esto no se dé. ¿Mm? Eh, y bueno, y la primera ley de Newton, que es el principio de inercia, ¿sí? El principio de inercia que dice que todo cuerpo que se encuentra en equilibrio permanecerá en equilibrio hasta que
eh, la resultante de las fuerzas que haya aplicadas sobre él sea distinto de cero. Si ese es la primera ley de Newton. Si lo desmenuzamos un poquito, tenemos que aclarar que en primer lugar, cuando dice todo cuerpo que esté en equilibrio permanecerá en equilibrio, ¿qué es lo que es el equilibrio? El equilibrio puede ser que esté eh, en reposo, ¿sí? Con velocidad cero, o que se encuentre desplazando con mRU. Sí, me olvidé. Gracias por hacerme acordar. Em, bueno, entonces, después de este pequeño repaso, vamos a ver algunos ejercicios, que lo último que nos queda de ver es las estrategias que vamos a usar para resolver este tipo de problemas. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar bueno, vamos con el primero, que es bastante sencillo, pero que nos sirve para ver bien la metodología que vamos a usar para resolverlo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya hayan visto dinámica antes, ¿sí? Que lo hayan visto en la escuela secundaria. De esos yo creo que muchos deben haber visto con un solo cuerpo. La gran diferencia que vamos a ver ahora es que vamos a ver sistemas, es decir, más de un cuerpo, en la mayoría. Y también calculo que algunos hasta ya han visto esto. Eh, Insisto, lo más importante de, de lo que vamos a ver ahora, más allá de los ejercicios que podamos resolver, es la metodología que vamos a usar, porque es la recomendada para resolver todos los ejercicios de la unidad. Y de hecho también la vamos a usar cuando veamos dinámica rotacional, que es la unidad 7. Por lo tanto, eh, vamos a hacer mucho hincapié en eso. Entonces, el ejercicio 1 dice lo siguiente: la masa de los carritos de las figuras son M1 8 kilogramos, M2 6 kilogramos, M3 4 kilogramos, y la fuerza horizontal aplicada al carrito 3 es de 25 newton. Se desprecia la inercia por la rotación de las rueditas. Calcular la aceleración de los tres carritos. Es el punto A. Punto B, la fuerza que realiza la cuerda que une el carrito 2 con el 3 y la fuerza que realiza la cuerda que une el carrito 1 con el 2. Por último, el punto D nos dice que repitamos los puntos B y C, suponiendo que la fuerza F
está aplicada en el carrito 1, o sea que el sistema se mueve para la izquierda en vez de para la derecha. Eh, entonces, estas fuerzas que habla, digamos, de las cuerdas son las tensiones de las cuerdas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, como ya estamos acostumbrados, la idea es siempre arrancar realizando un esquema, un diagrama del problema con los datos. Entonces, vamos a graficar. Tenemos el carrito 1. Sí, entonces, M1, M2, M3. Una aclaración importante es esta última oración que dice, se desprecia la inercia por la rotación de las rueditas. Eh, esa expresión puede ser un tanto confusa ahora, porque justamente no han visto todavía la unidad 7, en la cual van a ver dinámica rotacional, ¿sí? Es justamente eh, esa aclaración que nos hace ahí el ejercicio es la que nos permite calcularlo únicamente con los conceptos de dinámica que hemos visto hasta ahora. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque si lo que nos está diciendo es que despreciemos las ruedas, ¿sí? La inercia de las ruedas, ya que si no las despreciáramos, es decir, si la masa de esas rueditas fuera importante, ¿m? Parte de, digamos, nosotros tendríamos que tener en cuenta la inercia de, de esas ruedas. O sea, eh, la- nosotros decimos, cuando analizamos la segunda ley de Newton, en el caso del, del desplazamiento, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, la masa es la que se opone al movimiento. Mientras un sistema, a ver, si yo esta fuerza F1 de, dijimos, 25 newton, se la aplico a un sistema como este, que tiene 20, no, 6 y 4, 10, tiene 18 kilogramos en total, va a adquirir una cierta aceleración. Ahora, si la suma de masa de todos los carritos da 100 kilogramos en vez de 18, la aceleración va a ser mucho menor. Sí, debido, si analizamos la segunda ley de Newton, en la relación que hay entre aceleración y masa y la fuerza, si la fuerza es la misma, a mayor masa, menos aceleración. Entonces nosotros decimos
que la masa es quien se opone, ofrece, digamos, esa inercia al movimiento. Si la masa está quieta, está en equilibrio, se opone a comenzar a moverse. Bueno, en el caso de la rotación pasa exactamente lo mismo. Si la masa de las ruedas no fuera despreciable, nosotros tendríamos que tenerla en cuenta en el sistema también o sea, mientras más masa tengan las ruedas, menor va a ser la aceleración del sistema. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Desprecien la inercia por la rotación de las ruedas. Es decir, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que la masa de las ruedas probablemente sea, no sé, el de todas las ruedas, 100 gramos contra los 18 kilogramos que tienen los tres carritos sumados. Bueno, es despreciable, no vale la pena meter esa variable en el cálculo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí, que puede que a lo mejor ustedes al principio no lo entendieron porque en realidad todavía no lo vieron. ¿Mm? Cuando ya hayan visto la unidad 7, esa oración empieza a ser muy importante porque los va a ayudar a decidir qué hacen con las ruedas que están girando. ¿Las tenemos en cuenta o no las tenemos en cuenta? ¿Las sumamos o no las sumamos? Bueno, por ahora eso no lo vimos todavía, así que obviamente que no las vamos a tener en cuenta. Eh, bien, masa, masa uno 8 kilogramos, masa 2 6 kilogramos y masa 3 4 kilogramos. Esos son todos los datos que tenemos. No hay fricción, no nos habla de que haya fuerza de fricción entre los carritos y la superficie. Así que podemos, podemos arrancar. Una vez que tengamos el diagrama general del sistema, lo que vamos a hacer, y todos los ejercicios de dinámica se resuelven de esta forma, es elaborar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, ¿sí? En este caso tenemos un sistema conformado por tres cuerpos. Entonces vamos a tener que confeccionar por lo menos tres diagramas de cuerpo libre. ¿Mm? Esa va a ser la forma en la que vamos a ir elaborando o resolviendo el ejercicio. Vamos a entonces a armar un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los cuerpos. Ustedes ya en el ingreso vieron lo que era un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema en el cual vamos a aislar al cuerpo, por eso se llama cuerpo libre, es decir, solamente esquematizamos el cuerpo y lo que estaba alrededor de él no lo vamos a tener en cuenta, pero sí sobre ese cuerpo vamos a dibujar todas las fuerzas que haya aplicadas sobre ese cuerpo en ese instante, ¿sí? En esa situación. Entonces, si dibujamos, esquematizamos el cuerpo uno,
el carrito 1, ¿qué fuerzas hay aplicadas sobre el carrito 1? Bueno, en primer lugar, todo cuerpo que esté sobre la superficie de la Tierra, o cerca, perdón, no sobre, sino cerca de la Tierra, se va a ver eh, afectado por la fuerza de atracción de la Tierra, que es el peso. A su vez, ese carrito, al estar atraído por la Tierra, intenta desplazarse hacia el centro de la Tierra, que es quien lo atrae, pero se encuentra con la superficie sobre la cual está apoyada. Entonces, aplica una fuerza sobre la superficie y la superficie, por acción y reacción, le devuelve esa fuerza que la denominamos normal. ¿Mm? La normal es entonces la reacción que toda superficie ejerce sobre un cuerpo que esté apoyada sobre él, ya sea superficie horizontal o plano inclinado. Ya vamos a ver algún caso de plano inclinado donde la normal pasa a ser bastante más importante que acá. Por lo menos para los cálculos, en realidad siempre es importante. La normal es quien equilibra al, al cuerpo, es decir, eh, el cuerpo no se está ni moviendo para arriba ni para abajo, por lo tanto, la normal es igual al peso. Los carritos se están moviendo únicamente en la dirección X. Bien, ¿qué otra fuerza hay aplicada sobre, sobre el carrito? La tensión de la cuerda, ¿sí? Ya que los carritos 1 y 2 están unidos por una cuerda y el sistema se está moviendo hacia allá, quiere decir que nosotros acá tenemos una tensión que la cuerda ejerce sobre el carrito 1 hacia allá y una tensión que la cuerda ejerce sobre el carrito 2 hacia este lado. Eso también es por acción y reacción. A la fuerza la vamos a llamar tensión 1-2 y a esta la vamos a llamar tensión 2-3. Entonces, la fuerza que aplica sobre el carrito 1 es la tensión 1-2. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada sobre el cuerpo 1? Profe, ¿por qué la atención lo ponemos para ese lado y no para el otro? Bien. Eh, ¿No sería del rozamiento, profe, para el otro lado, digamos? claro, vamos por partes, son varias aclaraciones. En este caso, fricción o rozamiento no hay. O sea, o sea que no la tendríamos que considerar, porque no nos dice en ningún lado que la consideremos, no nos da un coeficiente de fricción, o sea que la vamos a ignorar. Si hubiese, estaría bien hacia el otro lado. Y ahora vamos a responder la primera pregunta de hacia dónde va la fuerza o hacia dónde se, se desplaza, digamos, el sistema. Eso es una buena aclaración. Nosotros, cuando, digamos, graficamos el diagrama general, tenemos que decidir hacia dónde se desplaza el sistema. Bien, puede ser que sea dato, como puede ser que no. En algunos casos va a ser más obvio que en otros. ¿Mm? Entonces, es una decisión de ustedes definir hacia dónde se desplaza el sistema. Y ojo,
Es muy importante esta decisión porque según esta dirección que ustedes elijan, les va a dar el signo o la dirección de muchas de las fuerzas y por lo tanto el resultado, el signo de la aceleración, que va a ser normalmente el resultado, les va a cambiar. Entonces, en algunos casos, el ejercicio nos dice hacia dónde se desplaza el cuerpo. Les doy un ejemplo. Eh, el ejercicio 3. Fíjense que en el ejercicio 3, este es un poquito más difícil de decidir hacia dónde se desplaza porque tengo una fuerza hacia allá y una fuerza que se opone hacia allá. Entonces ustedes me dirán, apa, no sé para dónde se desplaza. Bueno, en este caso el ejercicio les da una ayuda. Les dice cuál es la dirección de la aceleración. Entonces, en este caso el sistema se mueve hacia allá. En el caso que estamos nosotros viendo ahora, aparentemente, la única fuerza externa al sistema es esta. ¿Por qué digo externa al sistema? Porque en realidad fuerzas hay varias. O sea, tengo la fuerza F y después tengo todas las tensiones. Tengo T1,2 aplicada sobre este carro, T1,2 aplicada sobre este, T2,3 sobre este, T2,3 sobre este otro. Hay muchas fuerzas horizontales. Pero estas, no se olviden que si yo tengo en cuenta el sistema como una sola cosa, son todas fuerzas internas, son acciones y reacciones, por lo tanto, entre sí se anulan y todo el sistema conformado por los tres carritos se ve afectado únicamente por la fuerza F. Entonces, yo puedo sacar la conclusión de que el sistema se va a mover hacia la derecha, en este caso. ¿Sí? Por eso es que dibuje la fuerza T1,2 hacia la derecha, porque si los tres carritos se están moviendo hacia allá, es esta la cuerda, digamos, es la que tira, o sea, supongamos que somos nosotros que estamos tirando este sistema. Nosotros aplicamos una fuerza sobre la masa 3. Aplicamos una fuerza sobre la masa 3 y hacemos que se mueva hacia la derecha. La masa 3 tira de la cuerda y hace que la cuerda tire de la masa 2. Y a su vez, la masa 2 tira de esta cuerda y hace que la cuerda tire del cuerpo 1. Es, digamos, toda una reacción en cadena, podríamos decir. Bien, nos queda el tercer caso, que es cuando no sabemos hacia dónde, digamos, hay veces, como en este, que es sencillo darse cuenta hacia dónde se desplaza. Hay otras veces que nos dice la dirección, nos marca la dirección de la aceleración. Hay otras, por ejemplo, casos como este, en el cual no es tan sencillo saber hacia dónde se desplaza el sistema, porque yo no sé si la fuerza de este cuerpo, digamos, que tira hacia abajo de este cuerpo, o la fuerza que tira hacia allá a este, cuál va a ser mayor, o sea, cuál va a ganar. Entonces no sé si el sistema se mueve hacia allá o hacia este otro lado. ¿Qué hacen en estos casos? Eligen, ¿sí? Van a tener que decidir. Si no es tan obvio, van a tener que intuir, usar su intuición y bueno, quedarse con una de las direcciones. La van a marcar en el gráfico general, esto es importante. La van a marcar a la dirección que eligen y van a resolver todo el ejercicio considerando esa dirección. Entonces, si por alguna razón se equivocaron y justo el sistema se mueve hacia el otro lado, ¿qué sucede? Si no se equivocan en nada, es decir, si resuelve bien el ejercicio, la aceleración les va a dar bien, pero de signo opuesto. O sea, les va a dar aceleración negativa.
Entonces, en esos casos, tienen dos opciones. O vuelven a resolver todo el ejercicio planteando que se mueve hacia el otro lado, o si es un parcial donde están con poco tiempo, dicen, bueno, lo que voy a hacer es no, digamos, es considerar que esa dirección originalmente la planteé mal, la planteamos de forma incorrecta, y entonces lo que hacemos es, en el resultado, aclarar que se dieron cuenta que dio negativa porque la dirección que plantearon al principio estaba mal, y por lo tanto el resultado final le cambian el signo a la aceleración. ¿Mm? Esa es la otra posibilidad, ¿sí? Entonces esos serían los tres casos. ¿Mm? Que sea muy obvio hacia dónde se mueve, que sea un dato hacia dónde se mueve el sistema, o que lo tengan que suponer ustedes. Entonces, en este caso, el sistema se mueve hacia la derecha. Eh, Vamos entonces con, no sé si lo aclaré bien, si hay alguna otra duda, me interrumpen, ¿eh? Vamos con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. En el caso del carrito número 2, entonces dibujamos el carro aislado y dibujamos las fuerzas que hay aplicadas sobre la masa 2. De cajón, de memoria, el peso, ¿sí? Siempre va a estar aplicada el, el peso del cuerpo, peso 2. Como el carro está aplicado, perdón, está apoyado, no aplicado, está apoyado sobre una superficie, entonces aparece la normal. ¿Sí? Esa superficie tienen que estar realizando la normal, que es la reacción a la fuerza que le ejerce el carro. Bien, eso en el eje, en el eje Y. En el eje X, si vemos el diagrama general, ¿qué tenemos? Que la cuerda 2-3 tira hacia la derecha y que la cuerda 1-2, ¿sí?, tira hacia la izquierda. ¿Mm? ¿Eso por qué? Y bueno, porque recuerden, estamos tirando del cuerpo 3. El cuerpo 3, entonces, tira de la cuerda 2-3 y hace que la cuerda tire de la masa 2. Por lo tanto, la masa 2 se desplaza hacia la derecha. Debido a eso, como la masa 2 está unida por una cuerda a la masa 1, y la masa 1 por inercia tiende a quedarse quieto cuando la masa 2 se empieza a mover, bueno, aparece una fuerza en sentido contrario, ¿sí? Es decir, la masa 2 tira de la 1 y por acción y reacción la 1 tira de la 2. Estas dos son acción y reacción, por eso van a ser de igual magnitud, pero sentido contrario, ¿no? Y ojo a no confundir. La T1 es acción y reacción. La T2 en ambos sentidos es reacción y reacción. O sea, esta con esta, pero no esta con esta, ¿no? Estas no pueden ser iguales. De hecho, son distintas. ¿Por qué? Si fueran iguales, ¿qué ocurriría? No se movería. Exactamente, exactamente. Si la fuerza T2-3 fuera igual a la T1-2, el cuerpo 2, la masa 2, tendría que estar quieta. Si esta está quieta, estarían todas quietas, no se estaría desplazando el sistema. Si yo estoy diciendo que el sistema se mueve hacia la derecha, entonces
la fuerza, digamos, T23 tiene que ser mayor a la T12. Si no, no se está desplazando hacia la derecha. Bien. Y por último, vamos con el diagrama de cuerpo libre 3. Vamos a tener de nuevo el peso 3, la normal 3. Acá en este caso tenemos la fuerza F. ¿Y quién se opone a la fuerza F? La tensión 2, 3. Bien. Una vez que encontramos los diagramas de cuerpo libre, lo que vamos a hacer siempre es analizar la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos y para cada uno de los ejes de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá en este caso es sencillo porque tengo fuerzas únicamente en dos direcciones, en X y en Y. Ustedes ya saben, ya han visto que siempre que vamos a trabajar con fuerzas, la vamos a trabajar en los ejes de coordenada. ¿Por qué? Y porque dos fuerzas por sí solas no las puedo sumar, salvo que compartan, digamos, la misma dirección. Cuando no tienen la misma dirección, ustedes ya vieron en el cursillo sobre todo, que van a tener que descomponer las fuerzas en dos direcciones, sumar las fuerzas en cada una de esas direcciones y después encontrar la resultante, que era el método de las componentes, ¿sí? Sumar fuerzas por el método de las componentes. Eso lo vamos a seguir haciendo, es decir, y no solo para sumar o restar, en realidad siempre que tengamos que analizar vectores, fuerzas, en este caso, magnitudes vectoriales, lo vamos a hacer teniendo en cuenta los ejes, ¿sí? Porque es la forma más clara y más sencilla que tenemos. Entonces, vamos a analizar la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, arranquemos por la más sencilla, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Para cada uno de los diagramas de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre 1, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser, pongamos, en el caso del eje Y no hay desplazamiento. Entonces, podemos usar la convención de signos a la cual estamos acostumbrados, es decir, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces vamos a colocar N1 menos peso 1. Y acá recuerden que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Yo acá puedo poner una I. Que ese subíndice indica que depende del eje, ¿sí? Vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración en X, y tendremos otra ecuación que es la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, siempre y cuando haya. Ahora en este caso nosotros estamos analizando el eje Y. El cuerpo se está desplazando sobre el eje Y. ¿Hay aceleración sobre el eje Y? No. No, perfecto. Es decir, los carritos están apoyados sobre la superficie y únicamente estamos aplicando unas fuerzas horizontales. Entonces,
sobre el eje Y no se está desplazando, es decir, el peso está equilibrado con la normal, por lo tanto los carritos están en equilibrio. Entonces, si no hay aceleración, no sé si la aceleración es cero, el segundo término de la segunda ley de Newton se hace cero. Y esa sería entonces la segunda ley de Newton aplicada al primer cuerpo. En el caso del segundo, vamos a tener exactamente lo mismo, no cambia nada. Normal 2 menos peso 2 igual a 0 porque la aceleración en el eje Y es nula. En el caso del carrito 3, vamos a tener exactamente lo mismo. W3, 0. Eso es el eje Y. El eje X va a ser un poquito más completo. ¿Por qué? Porque es el eje en donde, en este caso, estamos trayendo desplazamiento. Sumatoria de fuerza en el eje X. Para el cuerpo 1, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Únicamente la T12. No hay otra. Entonces, T12 va a ser la única fuerza que hay aplicada y eso va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración del cuerpo 1, vamos a poner. ¿Hay alguna otra fuerza sobre el cuerpo 1? No. Vamos al cuerpo 2. ¿Qué fuerzas tenemos aplicadas sobre el cuerpo 2? T23 y T12. Acá tenemos que hacer una aclaración importante. Para definir los signos de las fuerzas, no vamos a usar la convención normal de que en el eje X hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, sino que lo que vamos a hacer es definir que la dirección en la cual se desplaza el sistema la vamos a hacer positiva. Entonces, yo les había dicho que, y no lo marcamos, al principio dije, si no nos dice hacia dónde se desplaza el sistema, tenemos que nosotros definirlo. Habíamos dicho que se desplazaba hacia la derecha, pero no lo notamos en ningún lado. Entonces ahí lo notamos, ¿sí? Estamos considerando que el sistema se mueve hacia la derecha. Si consideramos que el sistema se mueve hacia la derecha, todas las fuerzas sobre el eje X que vayan hacia la derecha las vamos a considerar positivas y las fuerzas en el eje Y las vamos a considerar negativas. Entonces, en este caso, no tiene, digamos, la aclaración por ahí carece un poquito de sentido porque justo coincide con lo que estamos acostumbrados. Pero, si en este caso, digamos, fíjense, el punto D, en el punto D el ejercicio les dice que resuelvan todo de nuevo, pero considerando que F está aplicada sobre el carro 1, es decir, va hacia al otro lado sobre el carro 1. En ese caso, vamos a tener que considerar que se mueve el sistema hacia la izquierda. Entonces, ahí cambia el signo de todas las fuerzas. Si no, la aceleración, cuando la calculemos, nos va a dar negativa. Si hay alguna duda, recuerden que me pueden interrumpir, ¿no? Entonces, dijimos, fuerzas que vayan hacia la derecha la vamos a poner positiva porque el sistema se está desplazando hacia la derecha. Fuerzas que apunten hacia la izquierda son fuerzas que se están oponiendo al movimiento, por lo tanto las vamos a considerar negativas. Entonces, en este caso vamos a tener T23 menos T12.
Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2. Y esa es la segunda ley de Newton para el cuerpo 2. En el caso del cuerpo 3, vamos a tener la fuerza menos T23 igual a masa 3 por aceleración 3. Ok. Fíjense que repasemos. Hicimos el diagrama general, sacamos los datos, definimos la dirección, hicimos los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, desarrollamos la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos y para cada uno de los ejes, y entonces ahora ya estamos en condiciones de empezar a ver si podemos resolver. ¿Mm? Ahora vamos a hacer el análisis que hacemos siempre antes de resolver, que es, bueno, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? ¿Podemos resolver o no? ¿Para qué? Para evitar errores. No me voy a poner a resolver matemáticamente algo si no estoy seguro de que lo voy a poder resolver. Entonces, como incógnitas, en este caso, tenemos la tensión de las cuerdas, las masas las conocemos y la aceleración, las aceleraciones, no. Bueno, eh, en este caso, vamos a hacer una primera simplificación para no trabajar, para no complicarlo. Como en el eje Y no hay desplazamiento, lo más probable es que no las usemos a estas tres ecuaciones, a estas tres. ¿Está? Los pesos los podemos calcular porque sabemos las masas. Entonces, si nosotros despejamos acá, nos queda que el peso es igual a la normal, cosa que ya sabíamos, porque para que el sistema esté en equilibrio en el eje Y, las dos fuerzas tenían que ser iguales. Entonces, salvo que el ejercicio nos pregunte cuánto vale la normal, no vamos a usar esta tres ecuaciones, ¿sí? Entonces estamos analizando las otras tres. Las incógnitas son estas: tensiones, aceleraciones y nada más. Y al parecer, rápidamente tenemos T12, T23, aparece la T12 de nuevo, pero es la misma, y acá la T23, y las aceleraciones serían 5 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 3 ecuaciones, 5 incógnitas. Aparentemente no tendría solución el problema. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Las aceleraciones 1, 2 y 3 son distintas? No, No. ¿Por qué? porque es la gravedad. Mm, no, Porque no todo el sería, sistema se ¿No? mueve junto, digamos. no sería la gravedad. Claro, porque todo el sistema se está desplazando
todo junto. Entonces, pero la no, aceleración es la misma, es decir, todos los cuerpos van a adquirir la misma aceleración, si no, se cortarían, digamos, se cortaría alguna de las cuerdas. Si las aceleraciones son distintas, se tendría que cortar alguna de las cuerdas. No se pueden mover los tres juntos con aceleraciones distintas. O uno chocaría, si el 2 tiene mayor aceleración que el 3 lo tendría que chocar, pero no, en este caso se están desplazando los tres juntos. Entonces, si la aceleración es la misma, pasamos a tener ¿qué incógnitas? T1, 2, T2, 3 y aceleración. Tres incógnitas, tres ecuaciones, ya tiene, digamos, tiene solución el problema. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, eso es otra cosa que, digamos que les quiero mostrar. Es decir, esto es un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones. Es bastante sencillo. Sé que ustedes lo podrían resolver con los métodos que más han utilizado hasta ahora. Método de sustitución, el método de igualación. Podrían usar método de determinantes. Bueno, tenemos muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Lo podrían hacer con algún programita en la computadora, lo que sea, con la calculadora. Eh, pero yo les voy a enseñar, no sé si alguna vez lo han usado o no, otro método que para este tipo de ejercicios es el ideal. Puede ser que para estas ecuaciones sencillas mm, ustedes me digan, pero si por igualación o sustitución lo puedo resolver bien, ¿por qué usar este método? Y bueno, eh, porque una vez que le agarren la mano, van a ver que es mucho más rápido. Y segundo, porque este método que vamos a ver ahora es mucho, mucho más sencillo cuando veamos la unidad 7 de dinámica rotacional, que el procedimiento es muy parecido a este, pero que para resolver el sistema de ecuaciones que vamos a obtener, les puedo asegurar que es mucho más sencillo usar este método y no usar igualación, sustitución, cualquier otro, porque realmente van a renegar mucho por esos otros métodos. ¿Cuál es el método que vamos a usar? Bueno, el método que vamos a usar es el de suma o resta de ecuaciones. En este caso las vamos a sumar. Es decir, voy a agarrar las tres ecuaciones y las voy a sumar. Entonces, las voy a volver a escribir. Ya van a ver por qué. Las voy a volver a escribir acá. T1, 2 igual a masa 1 por aceleración. Como ya concluimos que la aceleración es la misma, ya no le voy a poner el subíndice para no confundir. Entonces, le sumo la T2, la otra ecuación, que es T2, 3 menos T1, 2. Y le sumo la otra, F menos T2, 3 masa 3 aceleración. Bueno, ahora, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué sumamos las ecuaciones? Bueno, ahora lo van a ver. Vamos a sumar todos los términos que están del lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos va a quedar T1, 2 más T2, 3 menos T1, 2 más F menos T2, 3. Y eso nos va a dar igual
a M1 por A, M2 por A, M3 por A. Bien. Y ahora es cuando vamos a ver por qué sumamos las ecuaciones. Las sumamos, ¿por qué el método de suma digamos, el que a mi parecer es el mejor para resolver este tipo de sistema de ecuaciones? Por el hecho de que alguna de las incógnitas, en este caso las tensiones, por acción y reacción, son vectores opuestos, es decir, mismo sentido, pero, perdón, misma dirección y magnitud, pero distinto sentido, entonces son de signo contrario, y en el caso de sumarlas, se anulan. ¿Mm? Es decir, T1, 2, acá está sumado, pero acá está restado, entonces se anula. T2, 3 positivo, T2, 3 negativo, se anula. Entonces, rápidamente, y sin la necesidad de realizar una sustitución, de igualar dos ecuaciones, rápidamente se cancelan algunas de las incógnitas, quedándonos una sola. En este caso, la aceleración. Fíjense, es la única incógnita que nos queda. Entonces, F va a ser igual, y acá podemos sacar factor común aceleración. La fuerza va a ser igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Entonces, nosotros estamos queriendo encontrar la aceleración, así que vamos a despejar aceleración. Y entonces, ya podemos resolver, ¿sí? Todos estos son datos. Así que directamente vamos a reemplazar. Tenemos 8 kilogramos, 6 kilogramos y 4 kilogramos. La fuerza era de... Ay, yo acá me equivoqué. Fíjense, le puse kilogramos a la fuerza. Son newton. Mm. Bien. Tan dormidos los 36, ¿eh? Nadie me dijo nada. 25 newton. Entonces tenemos 25 dividido 18 kilogramos. Eso da 1,39 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, como siempre que resolvemos un sistema de ecuaciones, ¿qué hacemos? Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, lo que hacemos es, mediante algún método matemático, nos quedamos con una sola para que tenga solución la ecuación y después, con ese dato, nos vamos a alguna de las ecuaciones originales y calculamos las otras incógnitas que nos están quedando. En este caso, nos quedan las tensiones de la cuerda, que acá
las eliminamos al sumar las ecuaciones, pero ahora las queremos calcular. Entonces, ya conociendo la aceleración, nos vamos a las ecuaciones originales y calculamos las tensiones. Por ejemplo, la T12 va a salir muy fácil de acá. Entonces nosotros vamos a poder calcular a partir de esta ecuación T12 igual a masa 1 por aceleración. La masa 1 es 8 kilogramos. La aceleración 1,39 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la T12 nos da 11,12 newton. Nos queda la T23, que la podemos calcular tanto de esta ecuación como de esta. Particularmente, siempre que tengamos dos caminos posibles, esto es una apreciación, o un consejo, lo pueden usar o no, como ustedes quieran. Lo aconsejable cuando tenemos dos caminos para resolver algo, es decir, dos posibilidades para calcularlo, yo prefiero siempre usar la que menos posibilidades de arrastrar un error tenga. ¿Qué quiere decir eso? Si yo calculo la T23, a partir de esta ecuación, yo uso F, que era un dato. Si yo uso esta ecuación, si yo despejo de acá la T23, tengo que usar T12. Si yo me equivoqué cuando calculé T12, me va a dar mal la T12 y la T23. Entonces, el, esta, este método de decir, si tengo dos caminos, elijo el que menos posibilidades de arrastrar un error tenga, bueno, nos hace elegir esta otra. Para, si yo me equivoqué calculando T12, no volver a equivocarme. Entonces elijo esta otra ecuación. A partir de esta otra ecuación, yo voy a despejar T23. T23. Nos va a quedar. Voy a tener que pasar sumando T23 para acá y pasar restando todo esto para este lado. Entonces nos va a quedar F menos masa 3 por aceleración. F era 25 newton. La masa 3, 4 kilogramos. Y la aceleración 1,39 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, resolvemos 25 menos 4 por 1,39. Nos queda que la T23 vale 19,44 newton. Mientras que la T12, 11,12. ¿Qué otra validación se me ocurre hacer para estar tranquilo? Bueno, es comparar las tensiones. Nosotros habíamos analizado hace un rato que si el sistema se está moviendo hacia la derecha, T23 tiene que ser mayor que T12 para que esto realmente se mueva hacia allá. Entonces, nos fijamos, T23, 19,44, T12, 11,12. ¿Sí? Confirmamos que T23 es mayor. Entonces, está bien que el sistema se mueva hacia la derecha. Lo mismo podemos hacer con F y T23. F tiene que ser mayor a T23. T23, 19,44. F, 25 era. Entonces, también se corrobora. Si algo de esto no se corroborara es porque se equivocaron
en la resolución, ¿sí? Estos son métodos para estar atento a los resultados que obtuvimos y no seguir arrastrando a error o no meter la pata. ¿Mm? ¿Alguna duda de esta resolución? En realidad es un ejercicio sencillo que digamos, lo fuimos haciendo bien despacito, porque en realidad lo que más me interesaba es la metodología que fuimos usando. Porque todos los ejercicios de esta unidad se van a resolver más o menos de la misma forma que es esta. ¿Mm? Diagrama general, diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, encontrar o aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos y a cada uno de sus ejes, y después ver si podemos resolver o no. Eh, bueno, si no hay preguntas, vamos, vamos a hacer el 11. Sí, estamos con... Bueno, nos quedan 15 minutos. Vamos a tener que hacer un poquito rápido. Que el ejercicio 11 dice lo siguiente. En la figura, el coeficiente de fricción cinético entre el bloque A y la mesa es de 0,2. Se conoce que la masa de A es de 25 kilogramos y la masa B de 15 kilogramos. Se pide cuánto bajará el cuerpo B en los primeros 3 segundos después de liberar al sistema. ¿Qué significa después de liberar? Bueno, vamos a suponer que el sistema está en equilibrio porque lo están sosteniendo, entonces lo suelta, lo liberan, aparece la aceleración y entonces se empieza a desplazar el sistema. Acá ya nos está ayudando con la dirección porque nos dice cuánto bajará el cuerpo B. O sea, ya nos está diciendo que el sistema se va a mover en esta dirección. ¿Mm? Hacemos el diagrama general. Tenemos masa y masa B. Acá el coeficiente de fricción cinético 0,2, masa A 25 kilogramos, masa B 15 kilogramos.
Y no hay más datos. Son esos nomás. ¿Qué es lo que nos pregunta? Eh, al cabo de 3 segundos, eh, ¿qué- ¿cuál es el desplazamiento? Esto podría ser delta I o I final, siendo la posición inicial 0, supongamos, ¿eh? Pero lo que nos importa es cuánto se desplaza, cuánto baja en 3 segundos. Bueno, dijimos que después del diagrama general hacíamos los diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos con el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. ¿Qué fuerzas tenemos aplicadas sobre el cuerpo A? Casi que de memoria, el peso, como está apoyado sobre una superficie, la normal. La cuerda, evidentemente, está tirando si el sistema, perdón, otro dato que nos daba era que la aceleración tiene esta dirección. Entonces, si esto se está moviendo hacia allá, es que la cuerda está tirando del cuerpo A. Por lo tanto, vamos a tener una tensión. Y como nos dice que hay fricción, tenemos que considerar una fuerza de fricción. Si ambos cuerpos tuvieran fuerza de fricción, podría poner fuerza de fricción A, fuerza de fricción B. Como el B no tiene fricción, lo hacemos más simple y ponemos fuerza de fricción solo, ¿sí? ¿Hay alguna otra fuerza sobre el cuerpo A que nos estemos olvidando? Em, bueno, vamos al cuerpo B. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre el cuerpo B? El peso, como siempre. Ahora, el sistema se está moviendo hacia allá y está unido eh, por por el cable o por la soga al cuerpo A. Entonces la tensión, en este caso, se opone al movimiento. No está apoyado sobre la superficie, o sea que no hay normal, no hay fricción porque no está en contacto con la superficie del, de la mesa. Por tanto, son esas dos fuerzas únicamente para el cuerpo B. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que era el paso que seguía. Sumatoria de fuerzas en I. Profe, En-
Sí, Si el cuerpo estuviese apoyado sobre la pared, digamos, em, ¿tendría una normal? si solo estuviera apoyado no alcanza. Es decir, recuerden que la normal es la reacción a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Entonces, si vos dibujaras al cuerpo B pegadito, pegadito, pegadito a la pared, pero no hay una fuerza, digamos, sí, pero el cuerpo B no está ejerciendo una fuerza sobre la superficie, no hay normal. ¿Sí? Eh, Tiene que haber una fuerza aplicada en dirección hacia la superficie y ahí, por acción y reacción, la superficie le devuelve una fuerza al cuerpo B. Ejemplo. No, bueno. En este caso, Entiendo, en profe. esta unidad no hay. A modo de spoiler, en la unidad que sigue, sí lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, que es una piedra de afilar y un hacha, acá el hacha, hay fricción y el hacha sí está, digamos, estamos haciendo una fuerza sobre la piedra que está girando, o esto, que es un cuerpo, digamos, es como si fuera, es un rollo de papel que está colgado de la pared. Entonces, por el mismo peso del rollo, el rollo está apretando a la pared. Entonces hay una normal y por lo tanto va a haber fricción con la pared. Pero tiene que haber una fuerza que haga presión, digamos. O sea, que el cuerpo ejerza presión sobre la pared para que la reacción sea la normal. No alcanza con que solo esté dibujado, digamos, en contacto. Pero está buenísima la pregunta. Estábamos acá, en la sumatoria de fuerzas en I para el cuerpo A. En el eje Y no se está desplazando, entonces vamos a tener que la normal del cuerpo A menos el peso del cuerpo A tiene que dar 0. En este caso, si se está desplazando en el eje Y, se está desplazando hacia abajo, entonces vamos a poner positivo el peso menos la tensión, eso nos tiene que dar igual a la masa B por la aceleración. Y en el caso del eje X, se está desplazando acá sobre el eje X hacia la derecha, entonces vamos a poner la tensión positiva y la fuerza de fricción negativa. Como no hay otra fuerza sobre el eje X, eso va a ser igual a la masa A por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X para el cuerpo B, vale. Entonces, tenemos incógnitas. A ver, la normal, la tensión T, la aceleración, bueno, y la fuerza de fricción. Ya vamos a ver. Vamos a tener que seguir resolviendo. ¿Qué pasa? La fuerza de fricción es coeficiente de fricción cinético por la norma. Entonces, en realidad, digamos, si consideramos esta ecuación,
La incógnita, perdón, acá sería normal A. Fuerza de fricción, normal A. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tensión, aceleración, fuerza de fricción y normal. 4. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4. Tiene solución ya el problema. ¿Sí? Ya podemos resolver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estas dos ecuaciones, que son las, digamos, en las que realmente hay movimiento, como vimos hace un rato, las sumamos. ¿Por qué? Y porque la tensión, fíjense, está positiva en esta, negativa en esta, entonces se va a anular. Entonces vamos a hacer tensión, Profe, ¿sí? hay una chica que preguntó si en el cuerpo B, digamos, no sería menos el peso más la tensión, digamos, en el Bien. diagrama del B. Eh, es un tema de la convención de signos. Lo que yo les dije es que hagamos lo siguiente. Si el cuerpo no se está desplazando en el eje, como es acá en el eje Y, usamos la convención de que, bueno, en el eje Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Pero si se está desplazando en ese eje, en vez de usar esa convención, consideremos positivo hacia donde se mueve y negativo lo que se opone al movimiento. Es decir, el cuerpo B está descendiendo, el sistema se está moviendo en este sentido. Entonces, si el cuerpo B está descendiendo, ¿qué hago yo? Considero positivo al peso y negativa la tensión. ¿Mm? Esa es la convención que decido usar. Por eso es que perdón, lo que Lara plantea no está mal si usamos la convención de signos que solíamos usar. Pero ¿qué pasa? Si vos haces eso, si vos haces menos WB más T, te va a quedar la aceleración negativa. ¿Por qué? Porque WB es mayor que la tensión, porque se está moviendo hacia abajo. Entonces, al ser mayor, esa menos WB más tensión te va a quedar negativo. Por lo tanto, la aceleración te va a quedar negativo. Y para el cuerpo A te va a quedar positiva la aceleración. Entonces se va a hacer un lío. Por lo tanto, la convención de signos es, si se está desplazando en el eje, el sentido positivo es el sentido en el que se está desplazando. Si no se está desplazando, sí usamos los sentidos, digamos, que usábamos siempre, en el eje X positivo hacia la derecha y en el eje Y positivo hacia arriba. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estaba por reescribir esta ecuación. T menos reemplazo ya por esto. Entonces me queda mu sub C por la normal de A, y que acá en realidad no los quiero confundir, pero a ver, yo estoy reemplazando fuerza de fricción por mu por la normal. Pero a su vez, la normal, fíjense en que es igual al peso de A. Entonces yo ya puedo calcular, o sea, la normal la puedo calcular. Es igual al peso de A. Es igual a MA por G. Y eso es igual a MA por aceleración. Y le sumo esta ecuación. Peso de B, entonces MB por G menos tensión igual a masa B por aceleración. ¿Para qué hice todo esto?
Bueno, porque las tensiones se van a anular. Entonces me va a quedar mb por g menos mu ma por g. Igual a la aceleración, factor común ma más mb. La única incógnita que me quedó es la aceleración, que la vamos a despejar. Vamos a sacar factor común g para simplificar los cálculos. Entonces me va a quedar mb menos mu ma factor g sobre ma más mb. Entonces nos queda mb 15 kilogramos menos mu, que es 0,2, por ma, que es 25. Todo eso por 9,8. Y abajo me queda 25 más 15. Nos da 2,45. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos pasados. Sí, perdón. Bueno, ya encontramos entonces la aceleración. Y el problema, digamos, de dinámica ya estaría. Ahora es más bien un problema de MRV, porque lo que nos pedía es cuánto desciende durante los primeros 3 segundos, pero ya sabemos la aceleración, que es 2,45. ¿Mm? Acá hay una aclaración muy importante porque seguramente si yo tomara este ejercicio hoy, por ejemplo, que fuera un parcial y les pido a usted que lo hagan, muchas veces he visto que quieren resolver esto, cuánto desciende durante los 3 segundos, y usan la gravedad, usan la aceleración de la gravedad, como si el cuerpo estuviera en caída libre, ¿sí? Y me dicen, pero si tiene peso el cuerpo, si está atraído por la aceleración de la gravedad, ¿por qué no puedo usar G para calcular cuánto baja durante los primeros 3 segundos? Bueno, pero la aceleración de la gravedad es la aceleración con la que un cuerpo cae en caída libre, es decir, el cuerpo solo cayendo debido a la atracción de la Tierra. Pero este cuerpo no está solo cayendo, está atado a un cuerpo que lo está sosteniendo, lo está como queriendo frenar. ¿Por qué? Y bueno, porque este cuerpo está sobre una superficie horizontal, encima hay fricción que tira hacia la izquierda, entonces este cuerpo no cae en caída libre. Es más, fíjense, la aceleración de la gravedad es 9,8 y este cuerpo está cayendo con una aceleración de 2,45, o sea, está cayendo mucho, con una aceleración mucho menor. Entonces, ojo con confundir eso, ¿no? No pueden usar G acá. Tienen que usar esta aceleración que encontramos, que tiene en cuenta todo el sistema. Tiene en cuenta la inercia de la masa A, tiene en cuenta la fricción que hay entre la superficie y el cuerpo A. Eh, entonces, sí podemos usar la ecuación de MRV. Podemos decir, la posición final va a ser igual a la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial es 0, porque el sistema partía del reposo. Y la posición inicial la podemos hacer 0. Yo puedo decir que esto es 0. Entonces, la distancia o la posición final, la distancia que recorre el cabo de 3 segundos, es simplemente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
La aceleración es 2,45 y el tiempo 3 segundos. Cero coma cinco por 2,45 por 3 al cuadrado. Desciende 11,03 metros. Ahí está. Bueno, ¿dudas? Profe, yo tengo una consulta. Cuando iguala T menos mus por MA por G igual a MA, o sea, ¿por qué sería eso? ¿Qué es lo que juntaría? ¿Esto? Sí, ahí. Bien. ¿Qué dice acá? Es esta ecuación, Sí, T menos fuerza de fricción. Pero en vez de sí, poner fuerza de fricción, ¿yo qué dije? Sustituí, estoy usando el método de sustitución acá. sí, Estoy sí. sustituyendo fuerza de fricción por coeficiente de fricción por normal. Pero como la normal tampoco la conozco, fíjate, yo puse coeficiente de fricción, que me olvidé el C de cinético, por la normal. La normal, a su vez, estoy usando la otra ecuación que tenía, que es esta, que dice Ujú. que la norma, digamos, normal menos peso de A es igual a 0. Entonces yo, ¿qué hice? Despejé, pasé peso de A sumando, ¿qué me quedó? La normal de A es igual al peso de A. Ah, ¿Cómo claro. calculo el peso de A? Masa de A por gravedad. Bien, Entonces, ¿qué pasa? Está un poco confuso porque hice dos sustituciones en un solo claro, paso. no se lo pasa. ¿Mm? Pero sí, Es ahí ya eso, entendí. es eso. Y después continúa masa por aceleración. Y ahí está la ecuación. Podríamos referirlo de la siguiente forma, si esta es la 1, esta es la 2, la 3 y la 4. Esta ecuación sería con 1 y 2 en 3. ¿Sí? Es sustituir la 1 y la 2 en la 3. Ahí está, para que después se acuerden el día de mañana. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, estamos entonces por hoy. Muy bien. Que tengan buena semana, suerte. Nos Bueno, profe. vemos la clase que viene. No, profe. Chau, chau.